cuando se estableció la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, éramos decir, bueno, ya está, ¿no? Sí, Y ya está lo que precisaban y demás. Eso forma, digamos, el cumplimiento de la ley y las dificultades que haya para verificarlo y para constatar las horas que trabaja cada trabajador y demás, ¿es parte de las cosas que todavía están a resolver? Es parte de las cosas en las que se sigue caminando, porque está la ley en un papel, la aplicación de esa ley es lo que nos preocupa. Por ejemplo, que mañana se sepa que es un feriado no laborable pago, es decir, no tengo obligación de ir a trabajar y me lo deben de pagar. ¿Debo de avisar con tiempo? Sí, pero ayer, antes de ayer. Pero realmente el apoderarse de esos derechos, es decir, tenerlos en un papel no basta. Basta difundirlo, dependemos de ustedes, de un montón de gente, basta que el trabajador se concientice, que pierda ese miedo de que me van a echar. Es un montón de cosas que se sigue adelante. Por ejemplo, nosotros el otro día cuando mostrábamos nuestro recibo de sueldo y dice ficto alimentación y vivienda, 2.480 pesos, nos decían, pero con esto ustedes tienen que comer y vivir. Sí, ahí lo detalla, dice ficto alimentación y vivienda. O sea que debería darles para pagar un alquiler y la comida. Claro. Está bárbaro. Por eso son cosas, viste, que siguen quedando en el debe, pero siguen quedando en el debe porque, ¿por qué? Porque esto les gusta reclamar porque sí, porque esto les gusta meter lío, porque nadie come con 2.000. Que cualquiera trate de pagar un alquiler y además la comida con 2.800 pesos y vamos a ver quién puede ser capaz de no quejarse. Estaba pensando, Nahuel, si sigue habiendo miedo de acercarse al sindicato, si sigue habiendo miedo de apropiarse de los derechos por parte de los trabajadores. El miedo va, no sé si tanto sea de los trabajadores a acercarse al sindicato o de los trabajadores con sus patrones, ¿verdad? Porque muchas veces se sienten un poco amenazados. Hemos tenido casos con María en reuniones que hemos tenido esta semana y eso que gente nos dice que se afilian a escondidas, que por favor no se entere mi patrón, porque mi patrón me echa, o sea, entonces sigue habiendo esa especie de persecución, ¿verdad? ¿Y ustedes eso lo pueden plantear ante alguna autoridad, ante el Ministerio de Trabajo, tratar de recibir un apoyo? Porque en definitiva, que un trabajador de cualquier rubro, de cualquier rama de actividad, se afilie a un sindicato, el sindicato de su sector, es un derecho, ¿no? Sí, pero muchas veces ese miedo hace que el trabajador tampoco quiera que nosotros intervengamos, que lo dejemos ahí, o sea, estoy afiliado escondido, que no sepa mi patrón, y lo dejamos ahí, porque capaz que si hablan, ya surge ese miedo de que me eche, después vendrán, ni que hablar, las consecuencias que se va a tener que tener el patrón, pero mientras el trabajador queda sin empleo, esa es la realidad. Y eso es parte de lo que genera el temor. Puede ser que de repente haya gente que incluso prefiere que ustedes no intercedan en una negociación para no quedar como con una supuesta mala fama por reclamar lo que les corresponde, y que acepten que un patrón les dé menos dinero para evitar que se meta el sindicato en el medio. No, en ese tipo de negociaciones creo que no. O sea, cuando está ya la negociación mediante, si está sindicalizada la persona, toda la vida prefiere que actúe el sindicato. ¿No es así, María? Normalmente pasa que de repente el trabajador cuando pierde ese miedo se da cuenta de un montón de cosas que le pasa que aparecen a través del despido, ¿no? Porque cuando uno llega al despido, por ejemplo, hay trabajadores que cobran 15, pero por fuera se les paga 28, 22. Entonces, ahí cuando vos le decís, pero él nunca hizo el aporte por los 22, y la liquidación no va por los 22 o por los 28, va por los 15, y va y saca su historia laboral, y ve que es un derecho de él ir con su cédula y sacar su historia laboral y saber que aquello que le decía el patrón, no vayas al BPS, yo te informo, ¿para qué desconfías de mí? Entonces cuando se rompen todos esos tabú y ve que realmente cómo es la realidad, es que dice, no, pero entonces ¿cuánto hace que vengo yo en esto? O cuando se va a jubilar... ¿Cuánto hace que vengo perdiendo? ¿No? Claro. Y cuando se va a jubilar, que nos pasó el otro día con un viejito en Paso Los Toros, a mí me llegó a tocar hasta los huesos que llegara y me dijera, tengo 73 años, ¿no? Estuve buena parte en negro y lo poco que tuve en caja, yo trabajaba todo el mes y me aportaba por 13 días. Ahora tengo que llegar a los 100 años para poder jubilarme, porque lógicamente tenía 13 días. Y si vos sumás al año... ¿Y cómo pueden ustedes ayudar a resolver esas situaciones? ¿Qué se hace? ¿Se trata de conseguir testigos de que esa persona trabajó y demás? Testigos, buscar todo. Muchas veces nos encontramos con que toda esa gente ya ha fallecido, los patrones ya no figuran como patrones, sino que figuran sus hijos dentro del campo. Entonces ver en aquellos años quién figuraba como arrendatario. Es todo un proceso que a veces no se compatibiliza con la necesidad del trabajador, ¿no? Que precisa el dinero ahora. Claro, si que precisa el dinero ya. 3 años no puede esperar 7 o 10 años a que se arma todo un trámite burocrático, ¿no? Y aparte muchas veces los hijos te dicen, papá ya falleció, yo no tengo más nada que ver con esas personas, ¿no?
Claro. Entonces, muchas veces, todos esos trámites es lo que lo lleva al trabajador a un desgaste. Muchas veces nos pasa cuando venimos del interior, que tenemos una audiencia en Montevideo, que ahora las estamos haciendo en el interior, pero realmente venir y que la empresa no se presente, y no se presente, y no se Y presente. te sonó el teléfono, apagalo tranquilo, que es el teléfono. Y no se presente por un montón de cosas, es bastante difícil, ¿no? Entonces, todo... Porque además ahí implica gastos, trasladarse hasta la capital, implica no solo el gasto del ómnibus, como mínimo, sino que además después te tenés que venir todo el día porque estás en audiencias, vas a tener que tomar una botella de agua en la calle, tratar de almorzar algo en la calle y todo se va sumando. Y cuando estamos hablando de que hay que pelear de repente por 2.800 pesos por mes, gastarte solo en el pasaje y todo lo demás casi que no te conviene. Si sos un trabajador de Artigas, venís hasta Montevideo, terminás perdiendo plata. Y a veces te preguntan, pero si voy a cobrar un despido que es de 23.000 pesos con ir 3 veces a Montevideo, ¿cuánto me va a quedar? Claro. Porque tenés 3 audiencias. Entonces es muy, muy difícil el contexto de realmente el trabajador, por qué se juega tanto a ese desgaste, ¿no? De venir, de trasladarse. Ahora tenemos las oficinas en el interior, pero muchas veces la empresa no se presenta. Normalmente se presenta un abogado. A la primera audiencia que te dice, yo no tengo poder de negociación, ya la primera ya la perdiste. Va la empiezan a generar un desgaste incluso económico. Claro, juegan con la necesidad del empleado como para que ceda el empleado, ¿no? Para que... como para tener un poco más de rédito de ellos. A mí me parece que lo bueno de estar conversando todo esto también es que como Televisión Nacional tiene la posibilidad de verse en todo el país, puede haber mucha gente en este caso que está enterándose de derechos o de formas de negociación o estrategias que el día de mañana les puede tocar ser víctimas de una situación de esas, ¿no? Mañana este tipo de cosas son las que se van a estar conversando mañana en Durazno, en la conmemoración del Día del Trabajador Rural. ¿Que dónde va a ser? ¿En qué punto de Durazno? Es en el Club Juvenil, es a Manuel Oribe, es la calle, a 2 cuadras de la terminal. O sea, es muy accesible, o sea, muy cerquita de la terminal, que digo, a partir de las 20 horas va a ser, y bueno, hasta que se termine el asado, ¿no? Hasta que se termine el asado, se apague la luz. Y también un caso bastante anecdótico fue el otro día, que me llamó la atención porque pensé que estas cosas ya no pasaban, ¿viste? Lo que siempre nos pasa. Siempre nos encontramos con una más. La mamá trabaja en un tambo muy grande de Durazno, el chiquilín entra con 18 años, se quiere afiliar al sindicato, lleva la ficha de afiliación, cuando llega a la casa la mamá se la rompió. Que también trabaja en la misma empresa, ¿no? Se la rompe y le dice que, bueno, que si él se afiliaba al sindicato, la madre, ¿no? Si él se afiliaba al sindicato, obviamente la casa no tenía más lugar. Entonces, claro, la madre es una directiva de este tambo. Entonces, claro, el chiquilín había... Defiende los intereses de un patrón. Claro, entonces yo digo, ¿hasta dónde llega el tema familiar también, ¿no? El tema del entorno familiar.